Hola chicos, para hacer este bizcocho de las 7 cucharas, para la base necesitamos 7 cucharadas de harina. También necesitamos un sobre de levadura royal o de repostería. Necesitamos 7 cucharadas de azúcar, también 3 huevos de tamaño mediano, 7 cucharadas de leche, un poquito de azúcar avainillado, 3 cucharadas de cacao puro y 7 cucharadas de aceite, en mi caso de oliva. Empezamos. Primero de todo, en un bol grande echamos los 3 huevos. Sin batir aún, vamos a coger una cuchara y vamos a ir midiendo las cantidades. En este caso empezamos con 7 cucharadas de azúcar. Ahora sí, vamos a empezar a batir. Yo lo voy a hacer con las varillas eléctricas porque me es más rápido, pero se puede hacer perfectamente con las normales. Batimos mínimo 2 minutos para que todo quede muy bien mezclado. Esta es la textura cremosa que queremos conseguir. Ahora, con la misma cuchara que teníamos, echamos las 7 cucharadas de leche. Aún sin mezclar, echamos las 7 cucharadas de aceite. Yo aquí le he echado 6 porque hay una que se me pasó un poco de cantidad. Y batimos otra vez. Como es el momento de echar la harina, yo voy a usar este tamizador de aquí porque me parece que quedan muchísimo mejor los bizcochos y las tartas que sin tamizar, así que allá vamos. Y echamos las 7 cucharadas de harina, en mi caso tamizadas. Es algo que os recomiendo bastante porque ya veis que queda súper finita, sin ningún tipo de bolita. Y nada, si podéis hacerlo también se puede con un colador. Ahora vamos a echar las 3 cucharadas de cacao puro o cacao en polvo. Y ahora echamos el azúcar avainillado. Hay algunos que vienen en sobres, pero yo tenía este en casa y con echarle una pizca ya vale. Y ya por último echamos el sobre de levadura royal o levadura para postres. Volvemos a coger las varillas y ahora sí que sí mezclamos muy bien, hasta que no quede ningún grumo. Así es como nos tendría que quedar. Ahora lo que tenemos que hacer es coger un molde así redondo y ponerle papel de horno por la base y bueno, si queréis también por los lados, y coger el aceite de oliva y engrasarlo un poquito por los lados para que no se pegue. No se suele pegar, pero por si acaso. Y bueno, cogemos una servilleta o papel de cocina y le echamos unas gotitas de aceite. Nada, un poquito, solo para que no se pegue. Este es un bizcocho un poco húmedo y pues nada, para prevenir que no se pegue. Yo también le voy a echar un poquito por la base, pero nada, poquito. Un poquito más y perfecto. Nada, el molde ya estaría listo y preparado para echar lo que viene siendo la masa. Aquí tenemos la masa preparada y la echamos. Nada, intentamos que se quede todo bien esparcido por todo, que se disperse bien. Va a parecer poquita, pero realmente va a crecer mucho en el horno. Si podemos, aprovechamos todo con una cuchara y listo. Ahora lo que vamos a hacer es
no precalentar el horno, simplemente lo encendemos, ponemos calor arriba y abajo con ventilador y a 180 de temperatura. Lo dejamos unos 25 minutos. Esto ya acaba de salir del horno, han sido 25 minutos y nada, como veis está súper bien hecho, ha crecido y bueno, está un poquito calentito, vamos a dejarlo enfriar unos 10 o 15 minutos. Mientras se nos enfría el bizcocho vamos a hacer la cobertura. Os voy a explicar los ingredientes. Primero tenemos medio vaso de leche bien caliente. Por aquí 2 natillas de chocolate. También necesitamos 2 cucharadas de colacao o de cacao en polvo del azucarado, galletas para la cobertura de arriba y 400 ml de nata para montar. Ahora lo que viene es muy sencillo. Cuando el bizcocho esté ya templadito, cogemos la leche caliente y le vamos echando poco a poco para que el bizcocho se humedezca y así tenga una textura mucho más agradable. Mezclamos la leche con las 2 cucharadas de Nesquik o colacao. Para que se empape mejor este bizcocho, lo que tenemos que hacer es coger un tenedor e ir pinchando, hacer algunos agujeritos y así va a quedar mucho más húmedo. Y le vamos echando hasta que nos vaya admitiendo. Si veis que ya no admite más leche es porque ya está suficientemente húmedo, así que igual no necesitáis todo el vaso, pero depende de cada bizcocho. Yo aquí cojo una cucharita para que se queden los bordes bien empapados. Para que quede mejor, al desmoldar, vamos a coger un cuchillo y vamos separando los bordes del molde. Ahora cogemos un bol y echamos la nata para montar. La echamos toda y nada, yo voy a coger las varillas eléctricas porque es mucho más rápido y menos laborioso que con normal. Montamos la nata hasta que esté casi montada, como un par de minutos. Y cuando ya esté casi montada es cuando echamos las natillas de chocolate. Así batimos un poquito más, como un minutito más, y ya tendríamos lo que viene siendo la cobertura. Si queréis le podéis echar azúcar, pero las natillas que yo tenía ya eran bastante azucaradas, así que no se necesitó. Ahora sí que sí, ya estamos casi acabando. Vamos a coger la cobertura y se la vamos a echar por encima del bizcocho, poco a poco, para que quede todo bien distribuido. También nos podemos ayudar de una lengüeta. Lo que yo hice y lo que vosotros podéis hacer para que quede un poco más rico es derretir cualquier tableta que tengáis de chocolate y echársela por encima. Esto, como os digo, es opcional, pero yo lo he probado así y queda mucho más rico. Ahora sí que sí, el último paso de todos es coger las galletas, en mi caso galletas María, y las trituramos. Intentamos que queden lo más finas posibles y se lo vamos a echar por encima a la tarta. Ya os digo, esto es básicamente decorativo, podéis echarle lo que queráis por encima, pero esto le da un muy buen toque. Ahora debemos dejar nuestra tarta un mínimo de 6 horas en la nevera, aunque sería mucho mejor dejarla toda la noche. Por la mañana siguiente la desmoldamos con muchísimo cuidado y que no se nos rompa. Y ya tenemos la tarta lista para disfrutar. Os juro que merece la pena muchísimo hacerla, aunque lleve un poquito de trabajo, merece muchísimo la pena, es de las mejores tartas que he probado. Si te ha gustado la receta, te animo a que te suscribas. ¿Qué os ha parecido? ¿La vais a hacer?
Decídmelo en los comentarios. Nos vemos pronto por el canal. ¡Chao!